campos florales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una sensación de ligereza etérea y envolvente, una tranquilidad diferente a todo lo imaginable. Décadas más tarde, los supervivientes recuerdan cada detalle, recuerdos tan vívidos que su vida cotidiana parece apagada, menos real de lo que vieron cuando de niños fueron transportados a algún lugar más allá de nuestro mundo. Un lugar donde el tiempo y el espacio parecen dejar de existir. Para Ingrid Honkala sucedió cuando tenía casi 3 años y se ahogó en un tanque de agua. Para Alma Blázquez fue a los 4 años, tras un accidente en casa. Y para Teresa McLean fue a los 3 años, después de los efectos adversos de una medicación. Todos aparentemente murieron y volvieron, pero no antes de hojear lo que está detrás del velo de lo terrenal. La Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, la IANS, estima que casi el 85% de los niños que sufren un paro cardíaco tienen una experiencia cercana a la muerte. Esta tasa es de más del doble que la de los adultos, miles cada año. Las experiencias no están limitadas por la edad. Incluso hay informes de ECM infantiles que se relatan una vez que el niño tiene la edad suficiente para expresar su experiencia. Con los avances médicos se están salvando más niños al borde de la muerte, y las historias de sus experiencias son cada vez más comunes y aceptadas. El psiquiatra, el Dr. Raymond Moody, declaró: «Las historias son alucinantes, no hay una explicación médica que se sostenga, y sin embargo, le da más credibilidad a los relatos de personas que experimentaron su ECM cuando eran niños, sin ideas preconcebidas sobre la otra vida. Sus descripciones son tan espectaculares como las de los adultos». Cuando se habla con estos niños, tienen una madurez mucho más allá de su edad. Es asombroso lo que parecen sentir y saber. Esto es lo que nos cuenta el doctor. Niños como Ingrid Honkala, quien creció en las montañas de Colombia. El país quedó devastado por la guerra a principios de la década de 1970. Sus padres jóvenes y trabajadores lucharon por sobrevivir. Ingrid era pequeña, enfermiza. Una mañana, mientras ella y su hermana mayor jugaban a atrapar un gran tanque de agua, Ingrid tomó la pelota y se lanzó de cabeza al tanque. El agua del interior estaba helada por el aire de la mañana y se hundió hasta el fondo. Luchó, pero pronto se encontró rodeada de flores de una belleza indescriptible y sin fin. Parecieron levantarla. Su cuerpo, adolorido y enfermizo, se liberó del dolor. Desde su posición ventajosa desde arriba podía ver a la criada a cargo escuchando felizmente la radio dentro de la casa. Podía ver a su madre caminando hacia el trabajo. Ingrid se sintió separada de cualquier tipo de cuerpo. Su espíritu ahora era uno con un resplandor que lo consumía todo y se sentía como su único hogar verdadero. Una especie de útero espiritual. Ella nunca quiso dejarlo. Ingrid dice: «Pasé de un lugar de absoluto horror a una absoluta alegría. El sentimiento de alegría nunca la ha abandonado». Alma Blázquez también se encontró con una luz de otro mundo a los 4 años en su casa de Chicago. Tras un serio accidente en su casa, de repente, Alma no sintió más dolor, solo sentía paz. Cuando volvió a entrar en su cuerpo, sintió otra presencia con ella, un ser alto, de aspecto imponente, que le aseguró que estaba allí para protegerla, que nunca la dejaría sola. Para Teresa McLean, de 3 años, no había una presencia tranquilizadora ni una luz. Dejó su cuerpo cuando estaba en un hospital alemán. Su madre, desesperada, la había llevado allí después de que Teresa hubiera tenido efectos adversos severos por una medicación. En su experiencia, Teresa vio 2 escenas frente a ella, como en una pantalla dividida. En uno, los médicos y enfermeras trabajaron incansablemente para revivirla. Por el otro, su madre estaba sentada en la sala de espera, sollozando. Teresa sintió las emociones de su madre, su dolor y su miedo, como si fueran los suyos propios. Entonces la escena cambió. Vio a su madre muchos años en el futuro. No fue una visión ni un sueño. No, estas imágenes eran más reales que la realidad terrena. En el futuro sus padres se divorciaron. Su madre estaba abrumada por el dolor, luchando por sobrevivir sin su hija. Teresa sabía que tenía que volver. No podía dejar a su madre. En un instante, tras pensar en ello, regresó a su cuerpo.
Regresar a un mundo que parece disminuido en términos perceptivos es inevitablemente discordante y desorienta a los niños. Apenas tienen palabras para describir lo que sienten, y tratar de darles sentido a todo esto puede resultar demasiado complejo. No todo el mundo quiere volver, dice Jeffrey Long, un oncólogo de radiación y uno de los principales investigadores de las experiencias cercanas a la muerte. Dice, se sienten como si hubieran estado donde más pertenecen. El Dr. Long es el fundador de Near Death Experience Research Foundation y autor de God and the Afterlife. Su organización ha registrado más de 4.000 relatos detallados de personas que han experimentado estas experiencias, tanto de niños como de adultos. El Dr. Long declara, la intensidad de lo que están experimentando los niños es mucho mayor de lo que sería normal a su edad, y la experiencia generalmente adquiere mayor importancia a medida que envejecen, mientras que sería natural esperar que los recuerdos de la infancia se desvanezcan con el tiempo. El 95% de los niños con estas experiencias dicen que la ECM fue definitivamente real, es decir, que no fue un sueño o una alucinación. En comparación con las de los adultos, las experiencias infantiles tienden a ser más concretas y menos complejas, según el IANDS. Es posible que no haya características que normalmente asociemos con una experiencia cercana a la muerte, como una revisión de la vida. Sin embargo, es más probable que los niños vean a sus seres queridos y mascotas fallecidas, incluso a parientes que nunca habían conocido. Sin embargo, hablar de una ECM puede ser traumático. Muchos niños tienden a retraerse. El doctor añade, se dan cuenta de que literalmente no pueden compartir lo que pasó con nadie. Tal fue el caso de Ingrid, Alma y Teresa. Sus padres las llevaron a médicos y psiquiatras, desesperados por averiguar qué les sucedía. A una edad en la que la mayoría de los niños se contentan con jugar al aire libre, Ingrid sintió que ya no podía relacionarse con su familia. Ella dejó de comer, no quería jugar. Decía, no me llames Ingrid, no tengo nombre, no necesito un nombre. Alma dejó de hablar, se negó a pronunciar una palabra hasta los 5 años, cuando empezó la escuela. Mi madre me dijo que estaba loca, dice Alma. No podían relacionarse con otros niños. Las cosas que interesaban a otros niños, como jugar con muñecas, parecía algo infantil. Estaba mucho más interesada en la conversación de los adultos, Ingrid comenta. Incluso cuando era niña, de repente entendí todo lo que decían. Las 3 sobresalieron en la escuela. Ingrid recuerda haber hecho problemas matemáticos difíciles y recuerda resolver acertijos complejos con facilidad. Los libros de filosofía y religión la fascinaron, pero sobre todo las 3 niñas regresaron con gran compasión y amor, por la gente, por los animales, por la tierra y por sus familias. Sintieron el sufrimiento y el dolor de otras personas de manera intuitiva, como si fueran sus propias luchas. Su experiencia no siempre se sintió como un regalo. Alma y Teresa han tenido frecuentes premoniciones, advirtiéndoles de tragedias sobre familiares y amigos. Su viaje a otro mundo fue todo menos una experiencia única en la vida. Parecía abrir una frontera, una puerta a lo metafísico. El Dr. Long dice, es como si se llevaran un pedazo de cielo con ellos. Cuando las personas que los rodean tienen dudas sobre Dios y el cielo, sienten una conexión directa que se fortalece a medida que envejecen. A los 5 años, Alma recibió la visita del mismo hombre alto y fuerte que la había consolado en su experiencia, un hombre que, tras su relación con la Iglesia, creía que era Jesús. Él decía, siempre he estado contigo y siempre estaré contigo. Ingrid fue visitada a menudo por seres de luz. Le hablaron, la consolaron y le dieron ganas de seguir viviendo. ¿Por qué nadie entiende las cosas sobre el amor y la vida después de la muerte que trato de decirles?, les preguntó una vez. Y ellos respondieron, porque eres especial. En realidad todo el mundo es especial. Con el tiempo, ellos también lo sabrán. Como muchos niños que experimentan estas ECM, Ingrid, Alma y Teresa encontraron carreras significativas. Ingrid, que se ahogó en un tanque de agua, visitó el océano cuando era niña y se sintió instantáneamente atraída por él. Voy a ser oceanógrafa, les dijo a sus padres. Para una niña pobre de Colombia, la sola idea era absurda, especialmente de alguien que habla de sueños y fantasías todo el tiempo. Cuando Ingrid era mayor, tuvo una visión de 2 grandes edificios en un campus.
edificios que reconoció años más tarde cuando se convirtió en oceanógrafa en el Centro Espacial John Stennis en Mississippi, estudiando los efectos del cambio climático. Teresa, mientras tanto, regresó por su madre y luego dedicó su vida a ayudar a otros que luchan con experiencias de otro mundo. Ella les cuenta su historia, le ha dado significado y propósito. En 2012 su madre estaba muriendo de cáncer de esófago. Teresa se sentó junto a su cama. Su madre, débil, se volvió hacia ella y le dijo: «Me quedo aquí porque elegiste quedarte conmigo». Su madre, contra todo pronóstico, vivió otros 3 años. Alma, quien conoció a su guía después de su ECM, obtuvo un doctorado y trabajó con una organización internacional ayudando a niños y adultos con discapacidades de aprendizaje. Le encantaba correr y andar en bicicleta, hasta 15 kilómetros al día. Un día, su bicicleta fue atropellada por un automóvil. Su columna vertebral estaba gravemente herida. Luego se produjo un trastorno autoinmune, lupus y artritis. Durante años Alma se sintió miserable, apenas podía moverse. El consuelo que siempre había estado allí ahora se había ido. En 2012 tuvo una convulsión. En el hospital volvió a dejar su cuerpo, se encontró con un orbe de luz y una voz dijo: «Estás aquí porque has venido a menudo». Vio a cientos de personas alineadas ante un muro de piedra de una belleza impresionante. Quería ir a donde iban. En cambio, vio escena tras escena de personas a las que había ayudado y con las que había compartido el amor incondicional. Alma volvió a su cuerpo, su dolor tan intenso como siempre. Pero sabía, al igual que cuando era niña, que no estaba sola. En el transcurso de un año se curó por completo. Hoy es capaz de caminar e incluso enseña yoga avanzado. Alma dice: «Todos estamos aquí para amarnos los unos a los otros». Le da sentido a la vida. Ingrid está de acuerdo y dice: «Todo está conectado, todos somos uno, eso es lo que he llegado a comprender». Entonces, ¿qué edad debes tener para tener una experiencia cercana a la muerte? Bien, la evidencia sugiere que los niños de tan solo 6 meses pueden tener visiones lúcidas e incluso recordarlas años después. Por supuesto, nadie puede ver la mente de un bebé, pero podemos acudir a un caso documentado en la revista médica Critical Care Medicine. Los investigadores que escribieron en la revista se habían mantenido en contacto con los padres de un niño de 6 meses que estuvo a punto de morir en el hospital durante una enfermedad grave. 3 años después, sus padres le dijeron al mismo niño que su abuela se estaba muriendo. Solo tenía una pregunta: ¿estaba atravesando el túnel para encontrarse con Dios? El túnel, como sabían los investigadores, es un componente común de las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, al igual que la presencia de un ser, que a veces se define en términos religiosos y otras no, dependiendo de los antecedentes creenciales y culturales. Otros niños muy pequeños han informado de experiencias similares. Tomemos el caso de Tom, el hijo de 4 años de un soldado británico llamado Gary, que tenía su base en Berlín. Tom se había estado quejando de dolores de estómago y se retorcía de dolor cuando los médicos descubrieron que el niño tenía un bloqueo intestinal y lo operaron de inmediato. Tom sobrevivió. Unos meses más tarde, Gary tuvo un día libre y le preguntó a dónde le gustaría ir. Sorprendentemente, el niño dijo que quería volver a ir a ese parque. Cuando se le preguntó en qué parque, dijo: «El que vi al atravesar el túnel al que fui cuando estaba en el hospital». Había un parque con muchos niños y columpios y cosas así, con una valla blanca alrededor. Traté de saltar la valla, pero este hombre me detuvo y dijo que no debía venir todavía, y me envió de regreso por el túnel, y de repente estaba de vuelta en el hospital. Al igual que la de los adultos, las ECM de niños muy pequeños contienen uno o más de los componentes habituales, como el túnel, una luz brillante, encontrarse con parientes fallecidos, experiencias extracorpóreas, ver un hermoso jardín y llegar a una barrera, y recibir la orden de volver a la vida. El componente más común que informan los niños es una sensación de felicidad abrumadora. Esto deja una impresión tan duradera que incluso puede tener un efecto negativo en los niños que lo experimentan. Por lo general, los niños que experimentan una ECM informan que se les da la opción de volver a la vida y decidir tomarla. A menudo, la razón es que el niño no quiere molestar a sus padres o que se sientan tristes.
La doctora Atwater comenta: como enfermera de cuidados intensivos que también ha realizado un doctorado sobre experiencias cercanas a la muerte, personalmente me he encontrado con muchos casos de este tipo. Sin embargo, si un niño es un poco mayor, también puede decir que sintió la necesidad de regresar a la Tierra para lograr algo en su vida. Esto es lo que le pasó a Natasha, ahora de 33 años, de Cardiff, que es sorda. A la edad de 9 años había tenido un ataque de tosferina tan severo que el médico les había dicho a sus padres que era poco probable que sobreviviera a la noche. Estaba en casa y dormida profundamente cuando la despertó una luz brillante. Ella dice: la luz se proyectaba en la habitación alrededor del borde de la puerta y podía escuchar mi nombre, aunque soy profundamente sorda, recordó. Me levanté para ver qué era la luz y me volví para verme tumbada en la cama, dormida. Pero la voz seguía llamándome, así que abrí la puerta del dormitorio y era solo esta luz blanca, brillante y pura. Entré y seguí caminando hacia la voz. Simplemente caminaba en la luz, no había nada más. Entonces estaba en una habitación y me di cuenta de que había una presencia detrás de mí. Puso una mano en mi hombro, pero me dijo que no me diera la vuelta. Tenía que volver, porque era importante y tenía un trabajo que hacer. Al día siguiente, la crisis de la enfermedad de Natasha había pasado, pero no le contó a nadie sobre su experiencia durante muchos años. Dijo: pensé que pensarían que estaba mintiendo o que estaba mal de la cabeza. Como Natasha, muchos niños no les cuentan a sus padres sobre una experiencia de este tipo. Sin embargo, a menudo es porque asumen que la visión es algo que les sucede a todos. Solo cuando crecen se dan cuenta de que han experimentado algo inusual, algo que incluso puede haber cambiado sus vidas. En los años 80, el doctor Melvin Morse, que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos pediátricos estadounidense, decidió llevar a cabo una investigación en niños que habían tenido estas experiencias y volver a verlos a intervalos regulares. Los resultados fueron asombrosos. 10 años después, sus 30 supervivientes de una ECM infantil, muchos de los cuales tuvieron sus visiones cuando sus corazones se habían detenido, parecían llevar una vida feliz y con propósito. Eran buenos en el trabajo escolar, mentalmente estables, tenían empatía por los demás y ninguno de ellos había desarrollado adicción a las drogas o al alcohol. Según la amplia base de datos de experiencias de la propia doctora Atwater, es probable que los niños que sobreviven tengan relaciones duraderas cuando sean mayores, mientras que las personas que tienen una en la edad adulta normalmente tienen una tasa de divorcio más alta que el promedio, probablemente debido al impacto de paradigma de realidad que supone la experiencia cercana a la muerte. Además, los niños que sobreviven tenían una presión arterial más baja que el promedio y más sensibilidad a la luz y al sonido. Curiosamente, su tolerancia a los medicamentos recetados disminuyó a medida que envejecían. La doctora también descubrió que muchos se consideraban espirituales. Sin embargo, su espiritualidad a menudo estaba bastante separada del concepto de religión, de la religión en la que se habían criado. En algunos casos, los ministros de la Iglesia se habían quejado de que los niños que habían experimentado estas experiencias eran perturbadores, porque habían hecho preguntas que los clérigos no habían podido responder. Por último, cabe echar un vistazo al análisis de datos que realizó la Near Death Research Foundation. Se revisaron las respuestas a las 33 preguntas sobre el contenido de las experiencias que habían vivenciado los niños. Con respecto a los adultos, solo hubo una pregunta que tuvo una respuesta estadísticamente algo distinta entre los dos grupos. Esta pregunta era: ¿viste una luz? Los niños tenían más probabilidades de responder sí y menos probabilidades de responder que no. Una pregunta redactada de manera similar era: ¿viste o te sentiste rodeado por una luz brillante? Las posibles respuestas incluyeron luz claramente de origen místico o de otro mundo, luz inusualmente brillante o ninguna. No hubo diferencia estadística entre niños y adultos en su respuesta a esta pregunta. La conclusión fue que este grupo de 133 niños de 15 años o menos parece tener un contenido de experiencia idéntico al de las experiencias de los adultos. Considerando la discusión anterior, no parece haber ninguna diferencia estadística significativa entre los dos grupos en el porcentaje de ocurrencia de cada elemento.
Este es el estudio más grande jamás publicado que compara directamente el contenido de las experiencias cercanas a la muerte de niños y adultos. Durante las primeras 3 décadas de investigación de este fenómeno, los investigadores han publicado hallazgos sorprendentes sobre varios cientos de experiencias infantiles. Las ECM en los niños parecen recordarse con precisión, incluso si se comparten años más tarde en la edad adulta. El contenido de las experiencias de los niños parece similar al de los adultos y no parece verse afectado sustancialmente por la edad, aunque causa en ambos casos un impacto que cambia su perspectiva de la vida, volviéndose normalmente más espirituales, aunque en la mayoría de los casos no sintiéndose identificados con las religiones o creencias convencionales.